Hola, buenos días a todos y a todas los que nos vais a seguir hoy y a todos los que luego nos podáis estar escuchando, así en esos viajecitos que hacemos entre coche o entre transporte público, nos ponemos nuestros cascos y escuchamos el canal de YouTube de Numa con las interesantes propuestas de la hora del OEA, que hoy, si me permitís, es una propuesta para mí muy motivadora y especial. Hoy tenemos la suerte, la oportunidad de compartir un ratito con Maribel Álvarez, una Hola, mujer, una mujer inquieta, divertida, profesional, que tiene sus canitas, si me lo permites, en esto del comercio internacional, y que en este espacio de la hora del OEA vamos a ver de qué manera podemos encajar todo lo que nos va a contar ahora Maribel sobre su trabajo, su trayectoria, qué es lo que hacen en Alfombra Roja. Luego os contaré yo un poquito qué es el OEA y tendremos una conversación entre amigas, nunca mejor dicho, para ver todo esto. Yo me callo y Maribel, tus 10-15 minutos empiezan, como dicen en la tele, a partir de ya. muchas gracias, Lourdes, y qué placer estar aquí por fin en la hora del OEA y tener la oportunidad de comentar sobre países nórdicos. Y bueno, sí, tengo ya mis canitas en esto del comercio exterior. Creo que se está viendo la presentación, ¿verdad? Vale. Pues bueno, nosotros llevamos 21 años en concreto trabajando o ayudando a empresas extranjeras a entrar en países nórdicos. Nuestra empresa se llama Alfombra Roja y un poco la idea del nombre fue porque desenrollamos virtualmente o literalmente la alfombra a todas las empresas en su entrada en estos países. Y bueno, pues como comentaba, llevamos más de 20 años, en concreto ya más de 21 años, ayudando a empresas. Empezamos trabajando con empresas españolas, pero ahora mismo trabajamos con empresas de cualquier parte del mundo interesadas en entrar en los países nórdicos, siempre y cuando tengan un producto o un servicio de mucha calidad, puesto que los países nórdicos son países con un alto poder adquisitivo y países muy exigentes. Eso sería lo más importante. Y después somos multisectoriales. En estos 21 años hemos trabajado prácticamente todos los sectores que conforman la economía de nuestro país y en general. Así que bueno, tenemos, digamos que experiencia en todo, mucho en automoción, mucho en industria y por supuesto también mucho en un sector muy potente en España como es la alimentación y bebidas. Pero bueno, industria, medicina, biotecnología, ingeniería prácticamente de todo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es analizar cuáles son las oportunidades de una empresa o de su producto o su servicio en nuestros países, en el mercado objetivo. Y a partir de ahí desarrollamos esa implementación de forma a trabajar la mejor estrategia posible. Bueno, quería pasar primero por aquí. En cuanto a nuestros servicios, muy brevemente, pero trabajamos todo lo que esté relacionado con la entrada en el mercado. Analizar la viabilidad, por supuesto, identificar a tus potenciales clientes, estrategias de entrada en el mercado, búsqueda de potenciales clientes, que es lo que principalmente nos piden los clientes, agendas de reuniones. Trabajamos mucho agendas tanto virtuales como presenciales o incluso híbridas, porque nuestro mercado pues, es un mercado muy moderno y, en fin, todo lo que es virtual funciona muy bien. No necesitas desplazarte al mercado para tener reuniones de calidad con potenciales clientes. Acompañamiento en el mercado, por supuesto, que también tiene esa parte muy importante de acompañamiento en esa parte de entendimiento cultural de qué ofrece el mercado o cómo es el mercado para tú tener un acercamiento de la mejor forma posible. Hacemos desarrollo de negocio. Esto quiere decir que empresas que necesiten un apoyo en cuanto pues desarrollar ventas, en fin, crecer su negocio en este mercado, pues también lo desarrollamos. Servicios in situ también, porque
principalmente trabajamos con empresas que quieren hacer operaciones de exportación, pero en algunas ocasiones también nos encontramos con empresas que necesitan o quieren establecerse en estos países. Y ahí, claro, entramos en una problemática, bueno, no es problemática, pero sí que las necesidades de la empresa son otras y también son bastante complejas, ¿no? Tener un contacto con la agencia tributaria, las altas que hay que hacer, altas de trabajadores, etcétera. Todo eso también lo llevamos. Promoción y marketing en el país. Cuando ya estás vendiendo, pues también hacemos campañas de marketing, en fin, todo lo que tenga que ver con promoción ya en el país, una vez estás establecido, también lo hacemos. Y una parte muy importante de nuestro trabajo es lo que es puramente internacionalización, pero también trabajamos mucho con ferias, que obviamente es una parte importante está relacionado con la internacionalización, pero trabajamos ferias en concreto, tanto lo que es apoyo al expositor como apoyo a potenciales compradores, a visitantes, a ferias. Dentro de ferias hacemos todo, desde reserva del suelo, diseño del stand, y después la parte más importante para mí, que es trabajar los tres pasos. Primero, el antes de la feria, que es el preparar esa captación, esa invitación a potenciales clientes, no dejarlo todo a ver cuánta gente se acerca a mi stand, sino tú también provocar esos posibles clientes, habiendo identificado quién es tu potencial cliente, e invitándole a que te visite. Después toda la parte de apoyo durante la feria, como esta semana, por ejemplo, que una de nuestras compañeras está en Tuto Food apoyando a una empresa de producto lácteo española. Y por último, todo lo que es el seguimiento. Entonces, ferias es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y por último, coordinación de eventos, siempre relacionados con la internacionalización, pero por ejemplo hemos trabajado eventos, showrooms de productos. Esto da mucho juego para producto agroalimentario, pero realmente pues puede ser. Hemos trabajado también, por ejemplo, con producto turístico, presentando producto de España, tanto inmobiliario como destinos turísticos en el mercado sueco. Y después, una pregunta que me gusta siempre hacer a los clientes es ¿por qué el mercado nórdico, no? Porque, bueno, yo sé que cuando una empresa está empezando a internacionalizarse, el primer destino que suele elegir no es el mercado nórdico. Siempre nos vamos o a destinos más cercanos geográficamente o más cercanos culturalmente. Y en nuestro caso, pues no estamos ni en una ni en otra, ¿no? Pero es verdad que el mercado nórdico es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto que hablamos de mercados pequeños. Suecia, por ejemplo, es el mercado más grande y no llega a los 11 millones de consumidores. Después tenemos Dinamarca con casi 6 y Noruega, Finlandia con 5,5 millones de consumidores. Pero después, bueno, aparte de Islandia, que tiene alrededor de 300.000, que también es un mercado muy interesante y también tengamos en cuenta que hay mucha menos empresa que está tratando de vender en Islandia. Por lo tanto, cuando hemos desarrollado algún proyecto, siempre ha sido muy interesante la respuesta que hemos recibido por parte de compradores islandeses. Si bien es cierto que como países individuales son pequeños, es verdad que cuando hablamos de región nórdica en conjunto tenemos alrededor de 26 millones de consumidores. Y lo más importante de este mercado y por lo que muchas empresas quieren entrar es porque es un mercado con un alto poder adquisitivo. Esto quiere decir que, pues, que el consumidor le da mucho, o sea, hay un nivel de vida muy alto y este nivel de vida tan alto es lo que nos va a llevar a decidir qué tipo de productos o servicios pueden entrar en el mercado. Es un mercado muy exigente, es un mercado maduro, exigente, competitivo y donde tenemos además un consumidor informado, que conoce, que viaja, que sabe qué productos y servicios hay disponibles y bueno, pues eso, como digo, pues son muy exigentes. Pero la calidad es el factor más relevante. O sea, en este mercado no vamos a entrar porque tengamos un producto o un commodity que es muy económico, sino más bien por todo lo contrario. O sea, lo que vamos a tener que hacer es impresionar al comprador porque tenemos un producto que es muy interesante y que tiene un valor añadido y diferencial importante. Entonces, es un mercado en el que se entra no por precio, sino por la calidad, que es más importante.
Y después en este mercado, como bueno, pues siendo mercados pequeños, también son proteccionistas, pues es muy importante tener un storytelling. Nosotros cuando hablamos con nuestros clientes siempre les preguntamos cuál es el storytelling que tiene tu empresa. Siendo mercados pequeños, solemos trabajar sobre todo con pymes, también por la capacidad de producción. Y, en fin, que el storytelling es muy importante. Es un mercado que es muy leal a las marcas y son muy marquistas y por lo tanto vamos a tener que trabajar también esa construcción de marca y de branding. Son mercados, como comentaba antes, muy tecnológicos, muy modernos y por lo tanto, pues también mucho interés en este tipo de productos y por supuesto muy interesados en toda la protección al medio ambiente. Hay una tendencia muy fuerte al alza en el consumo de productos ecológicos y de hecho este tema suele ser casi un icebreaker cuando estamos tratando de entrar principalmente en Dinamarca y después en Suecia, ¿no? Porque muchas veces si no tienes un producto ecológico, pues no es tan interesante para el comprador danés o sueco. Son los dos países donde hay mucho más consumo de producto ecológico. Son mercados en los que se valora mucho el proceso productivo, todos los temas éticos referentes a pues, cómo se tratan a los trabajadores de la empresa o todo lo relacionado con el proceso productivo del propio producto. Abiertos y curiosos, fieles a proveedores, y esta es otra de las barreras que nos encontramos, puesto que realmente es algo positivo, ¿no? Pero cuando estamos tratando de introducir un producto o un servicio, la primera barrera que nos podemos encontrar es que haya una empresa local que tiene el mismo producto o servicio que nosotros, pero la segunda es que el comprador nórdico ya esté trabajando con otra empresa competidora, sea local o no. ¿Por qué es una barrera? Bueno, pues porque son muy leales y no nos van a dar ni la oportunidad de hablar con nosotros en caso de que estén trabajando con alguien con quien están contentos. Realmente esto es positivo porque quiere decir que en el momento en el que conseguimos un cliente nórdico y la relación es buena y todo fluye, pues puede ser un cliente para toda la vida. Y bueno, por último, pues comentar que se utiliza como plataforma para testear nuevos productos por esa disposición que tienen los nórdicos a adquirir nuevos productos y por esa pasión que tienen por la innovación. No sé si me estoy extendiendo mucho, pero voy a intentar ir un poco más rápida. Pero bueno, comentar que lo que hace muy diferente al mercado nórdico es, como decía antes, el alto poder adquisitivo. También la decisión racional, o sea, comparan, validan, preguntan antes de llegar de hacer una compra. La cultura del cumplimiento, yo esto siempre lo digo a los clientes, ¿no? Lo importante que es el rigor en las negociaciones. Cuando tú estás hablando con una empresa nórdica, aunque sea de forma informal, ¿no? Pero si le comentas, si habláis de plazos de tiempo o tema de precios, el nórdico lo va a tomar casi con valor contractual. Así que es muy importante que todo lo que se comente después se respete. Y luego, por lo mismo que comentaba antes, pues muy importante el tema de la sostenibilidad en todo lo que una empresa que quiere entrar trabaje, ¿no? No solamente el propio producto, sino también puede ser sostenibilidad en el packaging, etcétera. Y relaciones a largo plazo. Este es un mercado en el que cuesta entrar por ser tan maduro y pequeño, pero es verdad que las relaciones son a largo plazo. En cuanto a sectores, pues bueno, yo siempre digo que cualquier producto o servicio que sea muy bueno, que tenga calidad y que tenga un valor diferencial es susceptible de entrar en el mercado. Pero luego es verdad que hay sectores donde vemos que hay como una demanda superior. En el food and beverage, alimentación y bebidas, gourmet, siempre hay oportunidades de negocio si tienes un producto que llame la atención, que tenga mucha calidad, etcétera. Porque, bueno, el mercado agroalimentario por condiciones climatológicas, casi todo lo que se vende en países nórdicos es importado y además el tema de la restauración está muy de moda, principalmente desde que Dinamarca tuvo el mejor restaurante del mundo hace unos años. Y, en fin, en estos países la gastronomía ha tenido una mejora desde los últimos años y es un sector muy dinámico, no solamente lo que es en hostelería, sino también en el sector retail.
Soluciones industriales, pues también hay mucha mano de obra o mucha parte que se subcontrata fuera de países nórdicos por temas de precio. El coste de la mano de obra en países nórdicos es muy caro y por lo tanto hay mucha colaboración ya, pues principalmente con países del este, con India también y también con España. Todo lo que sean temas relacionados con servicios o productos que trabajen con sostenibilidad o economía circular. Después en salud y en lifestyle también hay oportunidades, principalmente en Dinamarca y Suecia, que comparten además un clúster de biotecnología y medicina que se llama el Medicon Valley, situado en el sur de Suecia y Copenhague. Y pues ahí hay una comunidad muy grande de empresas, de startups, de universidades, donde pues eso, hay mucha demanda y también oferta de productos relacionados con la salud y la tecnología aplicada. Y esta era prácticamente mi presentación así muy por encima para un poco aterrizar a las personas interesadas en lo que es países nórdicos y ya estaría. Muchas gracias. Dejo de compartir, Lourdes, si te parece. Per- perfecto, perfecto. Oye, me parece súper interesante. Yo me he tomado nota de algunas palabras que tú has compartido, algunas que ahora vamos a hacer para las empresas que vienen por parte de Alfombra Roja y que estén interesadas, una pequeña presentación también del OEA. Pero ya digo, me he quedado con varias anotaciones, exigencias, eh, mercado multisectorial. Has hablado de la agencia tributaria. Ujú. eh, Estás hablando de calidad, de pequeñitos, pero con un potencial económico importante. Entonces, creo que al final, en esta conversación que vamos a tener nosotras, hay un momento que yo tengo que compartir ahora mi publicación. En esta conversación que vamos a tener nosotras ahora juntas, em, pues está claro que va a haber muchas palabras teniendo en cuenta lo que es mercados nórdicos y teniendo en cuenta qué es lo que es el OEA, eh, archivos. Esperar, es que estoy buscando yo mi presentación, que la teníamos aquí abierta. Ahora, hay muchas palabras que al final van a ser coincidentes, que nos van a permitir efectivamente eh, hablar de la importancia del OEA y de la importancia de poder posicionarte en mercados nórdicos. Esto de la tecnología, eh, También. también, esto de la tecnología, pensamos que va rápido, rápido, pero ya cuando coges una experiencia vas tú más rápida que la propia tecnología. Sí. Vale, ya tenemos aquí la presentación de Numa. Y como te decía Maribel, me parece súper interesante y ahora vamos, si me lo permites, a, a tomarnos un café. En estos 10 minutos de mi presentación nos vamos a tomar un café con las personas que nos están escuchando y vamos a entender que, ¿por qué un café? Bueno, pues porque vamos a hacer un símil entre, por ejemplo, eh, este momentito compartido contigo, el Ujú. OEA, Numa y países nórdicos. Dices, venga, nos pedimos un café. ¿Y qué café nos pedimos? ¿Un expreso, un con leche, un americano? O sea, hay tanta variedad como gustos podemos tener. A ver, que ahora no nos corre y lo hemos presentado antes. A ver, que nos estamos tomando el café. Dice, ¿y de dónde viene el café? Pues puedes tener origen diverso de ese café que nos queremos compartir en este ratito, porque nosotros nos estamos compartiendo el café ahora, en esta hora del Ujú. OEA, pero nos podemos tomar un café con un croissant, con una amiga, que en la vida tan acelerada que vamos, que llevamos de un sitio a otro, y hablamos del café, 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 pero perdemos la esencia de que al final el café es un grano. Y cuando Ujú. ya hemos llegado al grano, es donde empezamos a ver las similitudes con Numa. ¿Qué es Numa? Pues Numa es la primera y única plataforma actualmente en el mercado que va a ayudar.
en la operación de aduanas, en la operativa de aduanas al importador y al exportador, pero no por la propia operativa de aduanas, sino en la transmisión de datos. No estaba, hablábamos, nos tomamos un café, pero la esencia es el grano. En aduanas estamos hablando de digitalización, estamos hablando de aduanas, pero la esencia es el dato que nos va a identificar como empresa fiable y confiable cuando la administración, la aduana, nos audita y nos concede ser operador económico autorizado. ¿Y qué es el operador económico autorizado? Pues es una certificación mundial que nace al amparo del marco normativo SAFE y que nos va a obligar. Y cuando ya estamos hablando de obligación, dices, yo como pyme, ¿qué hago? ¿Actúo o me espero? Bueno, pues en el 2014 entró en vigor el 5 de marzo del 2015, se presentó el Código Aduanero de la Unión. De esto hace ya 10 años. Yo, cuando desde mi trayectoria hablábamos del operador económico autorizado allá por el 2010, 11, 12, nunca iba a llegar el 14, ni el 15, ni el 16, pero es que ya estamos en el 26 y lo que no somos conscientes, o a lo mejor sí, porque hay irregularidades y muchas incidencias en aduanas, es que el 14 de octubre del 2025 entró en vigor el H1. Que los que importáis y exportáis y nos estáis escuchando, ya sabéis que el procedimiento ha cambiado completamente. Ya no hay envío de documentos, hay envío de datos. Esto viene reflejado en la reforma del Código Aduanero de la Unión. ¿Qué pretende? Pues igual que los países nórdicos, nos vamos a convertir desde la aduana en los exigentes para el control del riesgo y es entendible. O sea, en la situación actual en la que nos movemos, ya no solo estamos hablando de que una empresa sea selectiva, como ha comentado Maribel, que puede pasar en países nórdicos, donde quieres un producto vinculado pues a un medio ambiente, a un producto ecológico. Pues aduanas lo que quiere es que haya una protección total y absoluta sobre el consumidor final, en todo lo que el consumidor compre, adquiera, y no solo del consumidor final, sino del medio ambiente. Mira, Maribel, ya nos encontramos similitudes con los países nórdicos. ¿Y por qué? Pues porque quien no cumpla esas exigencias normativas, pues va a estar sancionado. Y cada vez habrá más sanciones, más infracciones y más inspecciones sobre aquellas empresas que no demuestren una calidad determinada. Quizás OEA, operador económico autorizado, no suene, pero sí os tiene que sonar a todos que habéis tenido que estar inscritos en el registro de exportadores. Os han obligado al exportador autorizado. Os están obligando al origen real de la mercancía. Os están obligando a una correcta identificación de la partida arancelaria. Pero es que todas estas obligaciones vienen del operador económico autorizado. Desde el origen hasta el destino del producto, ahí hay un nexo logístico. Hay una transmisión de datos que al final la reforma de la Unión Europea pretende que todos esos datos se canalicen en una única central de datos, el Data Hub. Entonces ya no se llamará operador económico autorizado, estamos hablando sobre el 2035, ya se llamará Trust and Cheat. Pero no nos equivoquemos, que en el 2014 entró en vigor el 2015 y se autorizó a la gente de aduanas para que te hiciera el despacho a través de tu certificado digital, pues el H1 ya nos está obligando, o se está obligando a los importadores y exportadores a que realicéis la operativa con aduanas con transmisión de datos. ¿Qué es el operador económico autorizado? A mí esta diapo me gusta porque esto es un iceberg. La puntita es el OEA y por debajo tenemos exigencias normativas, exigencias de digitalización y una transparencia y una confianza. ¿Qué tipos de operador económico autorizado existen? Pues el OEA de simplificaciones, que yo siempre digo que es el que está referenciado a quien te va a hacer el despacho, el OEA de seguridad, que ahí tendríamos que dividir, y eso NUMA se ha especializado en identificar quién eres dentro de la cadena, porque no es lo mismo un OEA de seguridad y protección para el que fabrica que para el que mueve la mercancía. Y luego puede existir a día de hoy la modalidad que llamamos mixto, que es yo hago el despacho, yo gestiono la operativa completa, yo controlo el transporte, yo identifico el producto y ahí es donde
Nosotros en Numa siempre recomendamos a la pyme que, como dicen, zapatero a tus zapatos. Tú compra y vende, fabrica tu producto y deja al representante aduanero que te haga la operativa de aduanas. ¿Quién puede ser OEA? Todos los miembros de la cadena. ¿Cómo eres OEA? Pues en Numa tenemos lo que llamamos el auto OEA, que es un informe que se hace cada empresa, tarda aproximadamente entre 10-15 minutos y la propia plataforma te da un informe de cuál es tu situación. Si eres una empresa que importa y exporta, está muy claro que ese informe sí o sí va a ser un informe positivo, porque tú ya estás haciendo esa operativa. Una vez que tú has hecho el AutoEA, que es la primera parte, la primera fase de la plataforma te va a permitir, según quién seas y los resultados de ese informe, que sigas haciendo tu procedimiento de manera digital. Hasta que con tu certificado digital le pides a la agencia tributaria que venga a inspeccionarte, comprueba que lo que le has dicho es lo que haces y te dan una certificación que te va a permitir una serie de ventajas y de beneficios. Ventajas y beneficios como las que podemos tener las personas hoy en día cuando nos desplazamos. Aquí hay una foto de un metro, pero si la llevamos al avión, quizás más identificativa. Lo que pasa es que el metro es más habitual de lo que es subir a un avión, aunque algunos, Maribel, estamos más en avión que en metro y tren. Pero tú entras en el metro y todos, una vez que hemos pagado y pasado nuestra tarjetita, nos permiten, nos levantan la barrera y entramos. Y claro, tú entras a subir al metro porque has pagado, pero luego puedes en el metro, primero te han dejado pasar y segundo, irás de pie o irás sentado. Sí es verdad que en el metro está claro que no hay una clase preferente o no preferente como puede pasar en el avión. ¿Por qué digo esto? Porque ser OEA significa que tú vas a poder mover tu mercancía por todo el engranaje del comercio internacional, pero con la prioridad de que tú si vas a ir en preferente, de la misma manera que cuando actualmente solicitas, pues eso, un movimiento de mercancía, un, un procedimiento porque tengas que entregar unas muestras a una feria. En definitiva, si no eres operador económico autorizado, llegará un momento en que ni siquiera podrás entrar al metro y aun siendo operador económico autorizado, como todos los compañeros de camino no sean OEA, podrás entrar a las instalaciones del metro, pero no podrás subir al metro. Y esta es la pequeña introducción de qué es el operador económico autorizado, que espero, Maribel, que a todos tus clientes y empresas vinculadas a Alfombra Roja, pues esto les aporte valor. Seguro que sí, Lourdes, y especialmente entiendo que para empresas, por ejemplo, que quieran exportar a Noruega, a Islandia, ¿no? Porque el resto de países nórdicos están dentro de la Unión Europea, pero si, por ejemplo, queremos exportar a Noruega, necesitaríamos el OEA. Sí, aquí hay una cosa muy curiosa. Dices, resulta, eh, al final resulta que a mí no me obligan a ser OEA. Vale. La reforma del cabo, nadie te va a obligar a ser operador económico autorizado. Pero lo que está claro es que tu mercancía no se va a poder mover. Cuando estamos hablando de agencia tributaria, la agencia tributaria no te obliga que hagas una factura, pero como te cojan Ujú. sin factura tienes un problema. El concepto obligación en el tema tributario y fiscal, tal y como estamos, quizás por eso, si me lo permites, Maribel, está tan de moda el tema valores, fraude, lucha contra el contrabando. A ti nadie entra a tu empresa y te obliga a que hagas las cosas, pero lo que está claro que el que no cumpla la norma no va a tener los mismos requisitos ni las mismas ventajas. Cuando hablamos de operador económico autorizado, como hemos visto, es una figura para todo el globo terráqueo. Da lo mismo que hablemos de Estados Unidos, de Latinoamérica, países nórdicos. Entonces, respecto a la Unión Europea, todo lo que entre y salga de la Unión Europea. Respecto a terceros, por ejemplo, mira un matiz
En Europa se llama OEA, en Estados Unidos se llama ZPAC, en Brasil también se llama OEA, en Japón también se llama OEA. Y yo creo que quizás Japón es un mercado, Maribel, no lo sé, dínoslo tú, tan, entre comillas, exigente como pueden ser los países nórdicos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces se compara, se dice, hay libros publicados sobre las similitudes entre Japón y Suecia, por ejemplo, ¿no? Por todas esas formalidades, principalmente, esa seriedad, esas exigencias, ese compromiso, relaciones a largo plazo, en fin, todos estos, las empresas japonesas tienen los mismos valores que las empresas suecas. Entonces, bueno, tan lejanos y a la vez tan cercanos, ¿no? En la forma de hacer negocios. Fíjate, te lo compro tan lejano a la vez que a la vez que tan cercano. Es que quizás lo que no somos conscientes es que el mundo, y sobre todo vosotros por el tema feria lo veréis un montón, eh, el mundo parece que cada día es más grande, pero a su vez más pequeño. Totalmente, claro. Y hoy en día, ¿no? Con la tecnología, o sea, el mundo es pequeñito. Podemos estar hablando con cualquier parte del mundo, trabajando con cualquier parte del mundo y no solamente, o sea, nosotros es algo que hemos heredado, ¿no? Pero toda la gente joven que está ahora estudiando y que vienen con un mundo tan pequeñito ya de serie, ¿no? Porque ya han nacido con esa posibilidad de hacer negocios, de trabajar, de hacer teletrabajo, de vender cualquier producto que se te ocurra. Quiero decir, a mí me parece fascinante que hoy en día tú puedas montar una empresa en España donde te dé la gana y que tu empresa ya sea internacional desde el minuto uno, ¿no? Porque no tienes ninguna barrera que te impida el empezar, por ejemplo, a exportar cualquier producto a cualquier parte del mundo. Sí. Y de hecho, hablando de cualquier parte del mundo y de lo que es el OEA, la Unión Europea, aunque decimos que el OEA es una figura global, la Unión Europea tiene firmada una serie de acuerdos de reconocimiento mutuo donde si el importador y el exportador son operador económico autorizado, sus contenedores van a saber cuándo salen, cómo se mueven, no va a haber infracciones, no va a haber inspecciones. Y esos países son Estados Unidos, Canadá, China, voy a hablar de memoria. Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Suiza, Noruega, Reino Unido, desde que Reino Unido se sale de la Unión Europea, no firma un acuerdo comercial, sino que firma un acuerdo de reconocimiento mutuo, porque ya lo comercial pasa a segundo plano y eh, se pone en valor el movimiento de aduanas, eh, lo cual, bueno, pues el valor y la importancia queda ahí encima de la mesa y es la empresa la que debe decidirlo. Ujú. Fíjate, como yo te decía al principio, Maribel, yo me he tomado nota de algunas. En tu presentación tú has hecho hincapié en medio ambiente, en responsabilidad, en sostenibilidad, que desde Alfombra Roja también hacéis un análisis y una evaluación. Mira, al final, hablemos de aduanas, hablemos de países nórdicos, hablemos de ferias, hablemos de buscar otros mercados para tus clientes. Digamos que va a haber unos patrones, unos procedimientos por igual para todos. Efectivamente, porque además todo eso que en nórdico se exige más, pero que poco a poco son una tendencia en general, ¿no? O cumplir todos los, en fin, con temas sostenibles, no solamente Suecia quien lo exige o Dinamarca, sino que al final todas las empresas van a tener que trabajar siguiendo esos objetivos de sostenibilidad. Entonces, sí. A nosotros nos preguntan en muchas ocasiones sobre conceptos de sostenibilidad y al final ser operador económico autorizado significa que tú tienes que también cumplir con los requisitos de sostenibilidad. Entonces, hay veces que si haces bien las cosas en aduana, porque tú te quieres posicionar en terceros mercados, eh, bueno, pues haciéndolo bien en aduana vas a tener de rebote esa sostenibilidad, vas a tener, si estamos hablando de que te quieras mover por el mundo, ¿vale?
Y hablando de moverse por el mundo, vosotros en Alfombra Roja tocáis mercados nórdicos, pero ¿hay algún otro mercado que sea inquietud para Alfombra Roja? Pues sí, 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 desde luego. De hecho, hace unos años incorporamos a nuestros mercados, bueno, en primer lugar España, ¿no? Porque es donde también tenemos una oficina en Estocolmo, que no he comentado antes, pero Estocolmo es el origen de la empresa y tenemos oficina en España desde diciembre del año pasado. Tenemos equipo en España, tenemos equipo en Suecia, pero hace ya unos años que también empezamos a trabajar con el mercado griego Ah, solamente para el sector agroalimentario por el momento. También estamos empezando a trabajar con Portugal porque tenemos una persona del equipo que está ahí y eso nos abre la puerta a ofrecer el mercado portugués no solamente a las empresas españolas o nórdicas, sino a cualquier empresa, así como a trabajar con empresas portuguesas que estén interesadas en nuestros mercados. Y sí, bueno, siempre estamos analizando, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con comercio exterior, nosotros hemos estado centrados en países nórdicos durante 21 años, pero es verdad que cuando quieres ayudar a una empresa y te dice, bueno, mi objetivo es el mercado nórdico, pero después mi siguiente objetivo es otro mercado, ¿no? Entonces, bueno, también tratamos de ver si podemos ayudarles en otros países y poco a poco estamos analizando otras áreas de influencia que pueden ser muy interesantes para nuestros clientes. Y eso de cara a recibir, ¿no? O sea, a ayudar en estos mercados. Pero si hablamos de clientes, como comentaba al principio, trabajamos con clientes de todo el mundo. Y hemos trabajado bastante también con América Latina. Hemos tenido qué clientes bueno. de Chile, hemos trabajado con Uruguay, con vinos de Uruguay, que además han sido proyectos muy bonitos y muy interesantes. Hemos trabajado también con empresas peruanas, con empresas mexicanas. Y durante 4 años fuimos la oficina de representación de Costa Rica en países nórdicos. Así que ahí sí que tuvimos mucho que hacer con todo el tema de aduana, que es un tema que normalmente nosotros no trabajamos porque nos quedamos más en esa fase de identificación a clientes y puesta en contacto con nuestros clientes. Valga la redundancia, pero cuando trabajamos con Costa Rica sí que entramos ahí de pronto en tener que tocar un poco, pues cuando hubo todo el problema de contenedores, la subida del precio del cartón, sí que nos afectaba mucho, ¿no? Porque al final estábamos ayudando a mucha empresa, por ejemplo, bananera, cafetera, que has comentado antes. El tema del café, pues el café lo hemos trabajado mucho con Costa Rica, que tiene un café maravilloso, ¿no? Como otros países de América Central o de Sudamérica. Así que sí, trabajamos, cada vez somos más globales, poquito a poco, porque somos una empresa pequeña y queremos hacer las cosas siempre con mucho cuidado y servicio muy boutique. Pero sí, sí, tratamos de dar mucho apoyo a nuestros clientes y eso también nos permite, o sea, y por eso también escuchamos dónde quieren ir y qué otras necesidades tienen. Qué genial. Pues fíjate, hablando de que habéis hecho cosas por Chile, Perú, con café o con banana, el operador económico autorizado está en dos países de Latinoamérica, América del Sur, que están haciendo unión, unas aduanas comunes, de manera que están haciendo acuerdos de reconocimiento mutuo entre ellos. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana. Es como si, igual que nosotros en la Unión Europea tenemos una libertad de movimiento de personas, capitales y productos, ellos, amparados en los acuerdos de reconocimiento mutuo de aduanas, están haciendo su mercado común para facilitar la operativa entre esos países en todo lo que es, pues lo que tú dices, que has tenido problemas en aduanas, porque las aduanas siempre tendían y tienden a dar problemas hasta que lo tengamos digitalizado. Entonces, al final, Sí. pues el mundo que es muy grande, tenemos que adaptarlo al pyme, que creo que estarás de acuerdo conmigo, tanto en Numa como me imagino que en Alfombra Roja las empresas son pequeñitas, todo esto se le hace un mundo, porque al final la rentabilidad es lo que marca qué es lo que tienes que hacer y me imagino con qué país quieres trabajar o qué mercados quieres abrir.
y hay que ser, pues eso, profesionales, que hombre, 20 años no son nada, como quien diría, pero madre mía, lo que arrastra. Y, y oye, Sí. pues muy interesante, Maribel, muy interesante. Sí, 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 pues tal y como dices, ¿no? Al final nuestros clientes, tanto los de Numa como los de Alfombra Roja, son pymes, ¿no? Porque las empresas más grandes al final tienen otro tipo de recursos, pero a las pymes es donde yo creo que donde aportamos ese valor. Pues nos encontramos muchas veces, por ejemplo, con departamentos de exportación de una persona, de empresas que están tratando de exportar a todo el mundo. Imagínate el trabajazo que tiene esa persona. Entonces, claro, ahí aportamos mucho valor porque le quitamos mucho esfuerzo a esa persona que quizás el mercado nórdico pues no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Entonces yo creo que hay consultoras como Alfombra Roja tenemos mucho que aportar a empresas, pues a la pequeña y mediana empresa. Igual que Numa, ¿no? Que entiendo que también empresas muy grandes pues tienen un montón de recursos pues para tener varias personas trabajando con aduanas. Pero yo, fíjate que mi primer trabajo cuando terminé la universidad fue en una empresa exportadora de azulejo y Anda. recuerdo perfectamente todos los problemas que teníamos cuando había llegado el azulejo roto, mal estado y toda la problemática entre aduanas de España y las aduanas, pues se mandaba mucho a África y a Asia también. Así que entiendo que el OEA pues hace como facilita mucho todo ese trabajo, ¿no? Toda esa Hombre, relación con las ahí aduanas. Ahí, Maribel, si me lo permites, así como en estos últimos 5 minutos, los azulejos, si no los empacas, empalizas y los empacas bien, se te Sí. van a romper. El OEA milagros no hace. No, no, pero me refiero que dentro de toda esa Pero relación dentro, con las aduanas, pero obviamente, ¿no? El que el producto llegue en buen estado, ¿no? Ya sale del eso ya, OEA, pero que, eso ya que siempre depende es. del ser Sí, humano como ponga, porque no, yo que personalmente he asistido a alguna que otra inspección en el puerto, abres el contenedor y dicen quítate que sale una sí, avalancha, ¿no? sí. Pero bueno, pues a ver, el OEAC lo que pretende es que, igual que lo que decíamos en la presentación de Numa, igual que llegas al metro y vamos por orden y cada uno nos sentamos donde nos corresponde, pues el OEA lo que pretende es que quede claro y sobre todo qué mercancía va en el contenedor. Y si tú estás obligado no ya solo a un packing list, sino a identificar una cantidad, a identificar unos bultos, a que el peso que ya fue de obligado cumplimiento allá por el 2016, pues todo eso va a ayudar a que pues esos azulejos no vengan rotos o que principalmente, vamos a ver si el contenedor sale de un puerto y tiene entrada directa en la aduana del puerto de llegada, vamos a evitar transportes, paradas, inspecciones y eso sí que puede originar que la mercancía se pierda, se rompa o algunos productos. Tú has hablado de que trabajáis con productos de agroalimentación, pues hay productos perecederos que como no cumplamos plazos, hay un problema. Y ahí sí tiene valor el OEA. Ahí sí tiene valor el OEA. Pues un placer, Maribel. Un placer, Lourdes, tomar este café contigo y bueno, encantada también de saber más del OEA porque me parece un tema súper interesante y también nos da esas herramientas para poder asesorar a clientes nuestros que quieran ir a Noruega, Islandia u otros países donde el OEA les pueda aportar valor. Claro que sí, claro que sí. Pues la grabación la subiremos al canal. Gracias a todos los que os habéis interesado en conocer un poquito más de Alfombra Roja, en participar en la hora del OEA y en seguir visibilizando la importancia de las aduanas, que al final serán las que controlen el mundo. Y Maribel, espero que nos vemos pronto. Creo que coincidimos, como no como yo digo, de Sara en Sarao, creo que coincidimos en Alicante en la feria de IMES. O sea que Sí, allí estaremos presentando países nórdicos y presentando OEA. pues un placer verte en Alicante, Lourdes. Pues estamos en contacto y muchas gracias a todos.
Gracias a todos. A la próxima.